tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Dice, hermanos, aquí cuando vemos que había muerto José, hermanos, ¿cuántos sabemos este bello pasaje de José que nos habla de cómo fue la persona que Dios usó cuando hubo aquella gran hambruna en la tierra de Canaán? Amén. Y así es como el pueblo de Israel fue a Egipto. Y dice que se levantó un nuevo rey después de que él murió y todo cambió, hermano. Se puede sentar, hermano, perdón. Amén. Amén. Y todas las cosas cambiaron cuando llegó este nuevo rey. Dice que los hijos de Israel se multiplicaron, fructificaron y se multiplicaron, porque así lo había dicho, Dios se lo había dicho a nuestro padre Abraham, que su descendencia iba a ser más grande que las arenas de la mar. Y así fue, hermanos. Y como podemos ver, este nuevo rey, era un rey muy malo, hermanos. Dice que él dijo, y como sabemos que el enemigo trabaja con astucia, él dijo a su pueblo, veía que este pueblo estaba creciendo de una manera bastante grande, porque así lo había dicho Jehová. Y entonces él dijo, dice que que ellos pensaban y temían que este pueblo, si seguía creciendo, si seguía aumentando, temían ellos, los egipcios temían de que él se fuera a levantar en contra de ellos un día, y cuando viniera una guerra no pelearían a favor de ellos, sino en contra. Entonces dice que dio una orden, dice, y llamó a dos mujeres. Y algo que me gusta mucho, que dice que él dio la orden a dos parteras, porque él veía que se multiplicaban demasiado, y una de ellas se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fuga. Pero estas mujeres, hermano, fueron muy sabias y entendidas. A pesar de que era un rey que le había dado la orden, estas mujeres no obedecieron, no acataron aquella orden, sin importar las consecuencias que podían pasar. Y estas mujeres, el rey les dio una orden y les dijo que cuando asistieran a las hebreas, que si era niño, que le quitase la vida, pero si era niña, que le preservase la vida. Y dice que el rey le dio la orden, y las mujeres no lo hicieron. Y como no lo hicieron, él vuelve hacia ella, y me imagino que estaba molesto porque ellas no habían acatado esa orden. Y ellas fueron inteligentes y le dijeron, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. No son como las egipcias, porque cuando las parteras llegan, ellas ya han dado a luz. Hermanos, esta es una... ¿Qué les puedo decir? Este es un mensaje, una palabra muy extensa, pero el Señor, hermanos, será quien nos dirigirá para discernir su palabra. Y entonces dice que el rey mandó a llamar, y como las mujeres preservaron la vida, porque las mujeres habían escuchado quién era el Dios de Israel. Y los egipcios le temían al pueblo de Israel. Sabían que el pueblo de Israel tenía un Dios al cual estas mujeres le temieron y tuvieron ese como temor y miedo de quitarle la vida. Entonces, como no obedecieron,
dice que el rey dio órdenes a muchos hombres y le dijo que todo varón que lo echasen al río le quitaran la vida. Y aquí empieza, hermanos, donde estaba en los planes de nuestro Señor el nacimiento de Moisés. Dice que viene de la tribu de Leví, Moisés. Ya creo que algunos sabemos que la madre de Moisés se llama Jocabed, y él venía de la tribu de Leví. Y este era el niño que estaba en los planes del Señor, porque era el que iba a libertar al pueblo de Israel de la cautividad. Y así, hermanos, se dice que sus padres, al escuchar que todos los niños estaban siendo muertos, dice que sus padres escondieron a este niño por 3 meses. Por 3 meses lo escondieron, pero al ver que ya no le podían esconder más, prepararon una canasta. Dice, la calefacció con asfalto, y ahí depositaron al bebé y lo echaron al río, hermanos. Y usted se preguntará, ¿cómo ese niño en esa canasta, cómo ese niño el Señor lo libró? Ahí me imagino que es un río grande y que hay muchos peligros. Ahí podían haber cocodrilos, podían haber serpientes, pero como Él ya estaba en el plan de nuestro Señor Jesucristo, y ya estaba, desde que estaba en el vientre de su madre, ya sabía el Señor que Él iba a ser el que iba a libertar al pueblo de Israel de aquella cautividad. Y sé que su pueblo lo tenían al pueblo de Israel con dura servidumbre. Me imagino que los maltrataban, los tenían haciendo barro, muchos trabajos. Dice aquí que dura servidumbre aquel pueblo, pero más Dios dice que el Señor, porque ahí en medio del dolor, en medio de la angustia, había un Dios que un día había hecho un pacto con Abraham. Y nuestro Dios es un caballero, nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y Él se acordó de su pacto. Y a pesar de que este pueblo siempre fue rebelde, hermanos, a pesar de la rebeldía, Dios se acordó del pacto. Y allí fue donde nuestro Señor iba a usar a este santo profeta Moisés. Gloria a Dios. Amén. Dice que el niño estaba un día la hija del faraón bajó al río Nilo. Ella y ¿cómo se le puede decir? ¿Alguien me puede ayudar? Sus siervas, gracias. Ella y sus siervas paseaban, y de repente dice que escucharon a lo lejos que lloraba un bebé. Y ese bebé era Moisés, hermano. Amén. Ese bebé era Moisés. Y entonces se acercaron una de ellas, y llegó ella y lo vio, y le dijo una de ellas que ese niño era hijo de hebreos. Pero dice que aquel niño era tan hermoso que ella se enamoró tanto de ese niño, y entonces fueron a buscar no sé cómo se dice, nodriza, gracias hermana, para que alimentara al bebé. Y ahí estaba su hermana viendo qué iba a pasar con este niño. Dice que se la llevan. Imagínense cómo Dios todo lo hace perfecto. Imagínense, porque cuando usted está en el plan de Dios, hermano, aunque el enemigo venga y quiera atacar en su vida, pero si nosotros ya estamos en el plan de nuestro Dios, el enemigo no podrá, porque ya Él está vencido y derrotado, hermanos. Y entonces este niño ya estaba en el plan de nuestro Señor, y lo dieron a cuidar a su madre. Usted se imagina cómo Dios lo hace perfecto. Imagínense
este niño, usted puede decir humanamente, yo estudiaba y decía, cómo Dios lo hace todo perfecto. Este niño fue a dar a los brazos de su madre. Y por 3 años, dice, por 3 años lo tuvo su madre y después lo entregó a la hija del faraón. Y ella lo llamó Moisés, porque de las aguas lo había sacado. Gloria a Dios, aleluya. Y allí fue, hermanos, dice que más adelante, dice, ya Moisés siendo grande, ya era un príncipe. Imagínense cómo todo venía trabajando. Que él, un niño hebreo, siendo príncipe en Egipto. Pero es que cuando usted está en el plan de Dios, así es. Amén. Dice que un día, ya grande Moisés, ya gobernaba, él vio cuando dos egipcios maltrataban a uno de sus hermanos, porque Moisés no tenía el corazón. Moisés no tenía un corazón de los egipcios. Moisés era un hijo de Dios. Moisés venía de la tribu de Leví. Él era uno del pueblo de Israel. Y usted sabe que ¿quién es Israel? Israel es la niña de los ojos de Jehová, hermanos. Porque dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero ahora nosotros, los gentiles, somos herederos, hermanos. Gratitud debe haber, gracias en nuestro corazón. Porque usted y yo no éramos dignos, hermanos. Y si yo estoy aquí en este lugar, no es porque sea perfecta, hermano, sino que reconozco, Señor. Y también usted está sentado ahí. No está sentado solo por estar sentado. Está sentado porque usted ya estaba en el plan de Dios. Y Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí. Así como tenía nuestro Dios ese propósito con el santo profeta Moisés. Y dice que al ver que maltrataban a su hermano, dice que él no pudo y lo agarró, lo golpeó, lo mató y lo enterró sobre la arena. Al día siguiente, dice que vio al primero que él mata, es un egipcio. Al siguiente día, él vio como 2 de sus hermanos israelitas. Imagínense, hasta sus propios hermanos. A veces nosotros, hermanos, somos malagradecidos, porque él estaba defendiéndolos y él le dijo: ¿quién te ha puesto a ti por juez? ¿Quién lo había puesto? Y eran sus mismos hermanos. ¿Piensas hacerlo como mataste al egipcio? Entonces dice que Moisés se preocupó mucho y dijo, él pensó y dijo: esto va a llegar a oídos del rey. Y así fue, hermano. Al escuchar el rey lo que había pasado, Moisés fue perseguido, hermanos, y abandonó aquel lugar y se fue, dice, camino hacia el desierto. Se fue huyendo, hermanos. Amén. Dice que llegó a un lugar que se llama Madián y allí habitó, hermanos. Un día dice que estaba ahí descansando y venían las hijas de Jetro a aguar las ovejas. Y él, hermanos, salió a defenderlas porque habían otro grupo de hombres que según como que lo que yo entiendo, como que peleaban el agua, hermanos. Y entonces él salió como un caballero a defender a las señoritas y les dio agua, les sacó agua del pozo y les dio de beber a sus animales, a su ganado, y luego regresan a casa de su padre y le dicen que un egipcio, porque ellas no sabían
que él era un israelita, hermanos, porque él iba vestido de egipcio, porque él era un príncipe, y me imagino que iba con ropa de un príncipe de Egipto. Y entonces dice que llegaron a aquel hombre, llegaron a su padre, y ellas llegaron más temprano de lo que normalmente llegaban. Y su padre les preguntaba qué había pasado. Y vienen ellas y le responden que este hombre de Egipto las había ayudado, que les había dado a aguar los animales y los había librado de los hombres. Y entonces su padre le dice que por qué no lo llevaron. Le dice: ve y traedle. Y le fueron y le trajeron a él. Y dice que una de ellas, que se llama, si no me equivoco de nombre, Séfora, dice que él la dio por esposa a Moisés. Ella fue su esposa. Y también habla, hermanos, que un día, dice, apacentando, ya Moisés ya había quedado ahí en familia, ya se sentía en casa, me imagino. Y un día dice que apacentaba las ovejas allá por el monte Oré, hermanos. Y a lo lejos dice que veía él, dice, a lo lejos vio una zarza que ardía en medio de una llama, hermanos, que ardía en una llama. Y él dijo, él quería saber, y se acercó más y quería saber qué era esa. Me voy a acercar para ver qué es esta visión. Y se acercó más y más y más. Y cuando él se acerca, escuchó la voz del ángel. Primero dice que escuchó la voz del ángel. Y él se acercó porque él quería ver y quería ver. Quería saber qué estaba pasando ahí. Y por qué la zarza ardía en medio de la llama y no se consumía. Y entonces cuando él se acerca, le habló Jehová y le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ahí estaba la presencia de nuestro Señor, hermanos. Ahí empezaba el propósito que Dios tenía, hermanos. Porque Dios tiene un propósito, hermano. Así como Dios tenía ese propósito, usted y yo no es casualidad que estemos aquí. Usted y yo no es casualidad. Porque por gracia y misericordia estamos aquí. Porque antes usted y yo no éramos nada. Antes éramos esclavos. Así como ellos eran esclavos de una esclavitud de un pueblo egipcio. Así usted y yo éramos esclavos del pecado, mas Cristo vino un día, nos llamó y nos trajo. Y ahora que nosotros somos una nueva criatura, hermanos, y todos se lo debemos a Él. ¿Y cuántos creen que el mismo Dios que habló en aquel monte Oré es el mismo Dios que está aquí en este lugar, hermanos? El mismo Dios que se ha hecho sentir aquí, porque aquí está el Padre, el Hijo y yo no sé si usted no lo ha sentido, pero yo sí lo he podido sentir, hermano. A veces no importan las dificultades que a veces como humanos pasamos, pero si nos agarramos de la mano de Dios, hermano, Él cumple su promesa. Ninguna lágrima y su palabra no queda vacía, hermano. Yo no creo, hermano, que yo he podido ver la gloria de Dios sobre mi vida. Dios ha sido mi fortaleza. Y yo estudiaba este mensaje y yo decía, Señor, ¿pero por qué voy a llevar ese mensaje? Hay tantos mensajes en la Biblia, pero cada vez que yo abría la Biblia, todos los mensajes que yo buscaba era como si me mandaran a este libro. Es cuando Dios quiere algo, hermanos, no lo tenemos que desobedecer, porque era Dios el que me estaba diciendo. Yo decía, pero sí está el libro de Ruth, que es muy bonito, de la mujer tsunamita. Hay tantas historias
historia de los hombres, de los 3 hombres hebreos, y hay tantos mensajes, hermano, y yo trataba de evadirlo, hermano. Yo trataba de evadir este mensaje, pero no podía siempre. Yo no sé por qué Dios me trajo este tema, y ha sido nuestro Señor el que porque Él es el que nos guía, hermano. Amén. Y entonces, Gloria a Dios. como le seguía diciendo, allí fue donde Dios habló directamente con Moisés y le dijo a él, Moisés, cuando le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y él le dijo, heme aquí. Y allí empezó a hacer el trato con Moisés. Y le dijo que él iba a hacer, que él había escuchado el clamor de su pueblo. Porque Dios es un Dios de misericordia, hermano. Y él cumple sus promesas, y él había hecho un pacto. Había hecho un pacto, y entonces él estaba viendo que su pueblo estaba que sufría amargamente. Y entonces él le dijo que él iba a hacer, que lo iba a mandar a Egipto nuevamente para que libertara al pueblo de Israel de la cautividad. Pero Moisés dice que le decía que él era un hombre, que quién era él para ir y enfrentarse al faraón y decirle que iba mandado por Dios. Entonces Moisés pensaba que el pueblo no le iba a creer. Pensaba que el pueblo no le iba a creer, pero es que cuando Dios nos da una orden a nosotros, tenemos que obedecerle. ¿Sabe qué, hermanos? Un día yo dije, a mí me decían, un día me dijo mi pastora, un día la voy a ver predicando. Yo me acuerdo de esas palabras. Y yo siempre que me decían, yo evadía. No es por vanagloriarme ni nada. Dios lo sabe. Yo decía que a mí me pongan a hacer cualquier cosa, pero yo no voy a predicar, Señor. Si quieres tú, úsame cantando. A lo mejor el canto no era lo mío. Porque dice el Señor, tus pensamientos no son míos. Usted dice que tiene pensamientos de bien y de paz para cada uno de nosotros. Y yo sí decía que yo nunca iba a predicar. Y miren, aquí estoy. Y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Tal vez no como una gran predicadora, sino como alguien que quiere cada día aprender más de Dios. Y entonces Moisés traía consigo una vara. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo, una vara. Extiende tu mano. Y extendió aquella vara sobre el suelo. Dice que aquella vara se hizo culebra. Y cuando se hace culebra, hermano, Moisés tenía miedo. Moisés tenía miedo porque, dígame usted, alguien le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y le sale una culebra, hermano. ¿Usted no va a tener miedo? Sí, ¿verdad? Moisés tenía miedo porque era una culebra. Y el Señor le dice, tómala por la cola. Y la tomó por la cola. Y se volvió otra vez vara. Y luego le dice otra vez, mete tu mano sobre tu costado. Y Moisés la metió. Y le dice, sácala. Y cuando la saca, aquella mano estaba llena de lepra. Y luego otra vez el Señor le dice, métela de nuevo. Y la metió, hermanos. Y cuando la mete, estaba su piel normal. Y es que a veces no sabemos cómo Dios quiere tratar con nosotros, porque Él estaba tratando con Moisés, pero Moisés no entendía. Moisés le decía que quién era él, que el pueblo, si él llegaba, el pueblo no le iba a creer. Pero el Señor le estaba dando una orden y Moisés tenía que hacerlo. Y a veces nosotros no queremos, nosotros evadimos. Dios nos está dando una orden a veces y nosotros siempre buscamos esquipearlo. Y a veces Dios quiere tratar, porque
Él trata con cada uno diferente, Amén. diferentes Gloria a tratos. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y le dijo, gloria a Dios, y le dijo a Faraón, y dirás, y Jehová le dijo, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho, así Israel es mi hijo, mi primogénito. Le dijo Jehová a Moisés, ya te he dicho que cuando se presentaron ante el pueblo, cuando se presentó Moisés, y Dios le dijo a Moisés que el faraón iba a endurecer su corazón, porque le dijo que fuera, que regresara y que allá lo esperaba su hermano faraón y que se iba a alegrar mucho volverle a ver. Y le dijo que fuera y que reuniera a un grupo de ancianos. Y cuando llega, se va, su hermano le recibe. Me imagino que, y le llevan a decir al pueblo que se prepararan porque Dios los iba a libertar. ¿Se imagina usted que esté pasando por momentos difíciles y llegue a alguien y le demos una palabra de aliento? ¿Cómo usted se va a sentir? Amén. Entonces aquel pueblo, me imagino que aquel pueblo anhelaba, se desesperaba, y cuando le dicen a él que se vayan, que reúnan a los ancianos y que se van y que se presenten al faraón y que se van a ofrecer sacrificios a Jehová, al desierto. Y fueron y se presentaron, pero el faraón, Dios ya le había dicho a Moisés que el faraón no los iba a ver, que iba a endurecer su corazón. ¿Y qué dijo el faraón? Le dio más trabajo, hermano. Amén. Le dio más trabajo porque dijo que a lo mejor estaban como de ociosos, algo así dice. Estaban que ellos querían, ¿cómo quieren ir a ofrecer sacrificio a su Dios? Y dice que les aumentó el trabajo. Si antes le ponían la paja para que hicieran ladrillo, Él dio la orden y dijo que no se le diera más. Y trabajaron más duro. Y ahí empezó, y el Señor hizo tantas cosas, el Señor hizo tantos milagros, hermano, con este pueblo. ¿Cómo podemos ver cómo Dios se manifestó y cómo era el propósito de nuestro Dios con aquel pueblo? Imagínense usted, lo sacó de la esclavitud. Este tema es bastante extenso, hermano. Lo sacó de la esclavitud cuando el faraón no quería dejarlos ir. Vinieron, pero dice que este pueblo no le iba a ir. Jehová le había dicho, hermanos, que a lo mejor, Él le dijo que a lo mejor no le iban a creer. Y cuando Él estaba allí en el monte Oreb, Jehová le dijo a Moisés que si no escucharían a la primera voz, escucharían a la postrera. Y si no escuchaban a la postrera, hermanos, le dijo que Él le había dado autoridad, y en esa vara, con esa vara le había dado autoridad, y con esa vara Él iba a hacer maravillas, iba a mostrar maravillas frente al faraón. Era como que el Señor se iba a manifestar para que la gente, y se iba a glorificar para que ellos vieran quién era el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, hermano. Gloria a Dios. Y así fue. Y me imagino, hermanos, que este pueblo estaba contento. Y algo que a mí me llama mucho la atención, que Dios es un Dios justo y misericordioso, porque Él sabía los años que este pueblo había estado esclavo. Él sabía cuánto tiempo habían estado con dura servidumbre. Y Él le dijo que cuando ellos salieran de ese lugar, no se iban a ir con las manos vacías. Amén. Esto me llama mucho la atención. Y entonces Él le dijo que las mujeres iban a decirle a las egipcias que le dieran sus alhajas, sus vestidos. Y usted puede decir, pero ¿cómo siendo este pueblo
iba a darle a los esclavos su vestido, pero que era el Señor, hermanos, que iba a poner la gracia para que el pueblo egipcio se diera y obedeciera. Y así lo hicieron, hermanos. Así lo hicieron. Y sacó Moisés, endureció Jehová el corazón de Moisés. Y si podemos ver más adelante, vinieron las plagas y tantas cosas, hermano, tantas maravillas que Dios hacía. Y el faraón seguía con su corazón duro. Pero Jehová ya se lo había dicho a Moisés que él mismo iba a hacer que se despojase del pueblo. Y cuando pasa esto, hermano, cuando Dios mandó las plagas y cuando mandó la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, el faraón estaba tan enfurecido y no hallaba qué hacer. Y entonces ahí como que el faraón dijo que se iba a... ¿Para qué lo quería si ya le habían matado a su hijo? Y salieron, hermanos, salieron de aquel lugar. Y como podemos ver, como Dios se manifestó a través en el desierto con este pueblo. Cuando estaban, dice, ahí me gusta mucho porque hay una alabanza que dice, y cómo Dios los protegía de sus enemigos cuando venían, porque después se arrepintió y ellos venían tras ellos. Después de que él había tomado la decisión de dejarle ir al pueblo, después él se arrepiente, se aira, me imagino, como quien dice, ¿para qué lo dejé ir si mi hijo ya está muerto? Y entonces vienen tras de ellos, ahí me gusta porque dice, de día, columna de nube, y de noche, columna de fuego, así como hay una alabanza que dice, así los protegía. Y Dios hizo tantas cosas, hermano, tantas maravillas con este pueblo. Y aún cuando estaban, como decía, y algo que por eso yo digo que el Espíritu Santo es ordenado, el pastor estaba hablando acerca de este tema. Y pues el pastor no sabía nada, pues es Dios el que se encarga de poner todas las cosas en orden. Aleluya. Y entonces, hermanos, ellos llegaron a un momento que ellos se volvieron rebeldes contra Dios. A pesar de que Dios los había sacado, ellos decían que por qué Dios los había llevado por el desierto. Pero es que Dios es Dios, y si Él hubiese querido llevarlos de un día para otro, lo llevaba a la tierra prometida. Pero el camino no iba a ser tan fácil, hermano, así como este caminar no es fácil, hermano, porque dice que este caminar es de valiente. Y solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. El caminar no es de cobarde, solo los valientes lo arrebatarán. Y así como el pueblo de Israel sufrió mucho para llegar a aquella tierra prometida, que Dios le había prometido, una tierra que fluye leche y miel. Así un día usted y yo estamos sentados aquí en este lugar, porque un día tenemos esa esperanza, que un día le veremos a Él tal como Él es. Tal como Él es, hermano. Y esa es nuestra esperanza. Gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza, que un día tendremos un cielo nuevo, una tierra nueva, una tierra que no esté contaminada, una tierra que ya esté purificada, que ya nuestro Señor pueda, porque Él cuando venga, Él dice que no va a poner pie sobre esta tierra contaminada, sino pero que un día nosotros estaremos en esa tierra nueva, en ese cielo nuevo. Así como ellos sufrieron mucho para llegar a esta tierra prometida, pasaron grande, pasaron hambre, pasaron sed, aguantaron sol, tantas cosas. Llegaron un momento ellos que se encontraban en desesperación, y mientras se encontraban en desesperación, y cuando ellos se encontraban en desesperación, a pesar de que ellos habían visto
que Dios se había glorificado, cuando se enfrentaron, que no veían para un lado ni para otro, solo veían aquel mar rojo. Amén, amén. Y decían, ¿por qué nos trajiste aquí? Moriremos. Pero no era así, porque Dios tenía un propósito. Amén. Y Dios lo único que quería era sacarlos de esclavitud y que reconocieran quién era Dios. Pero este pueblo no entendía, hermano. Amén. Este pueblo estaba viendo las maravillas que Dios estaba haciendo y él seguía en rebeldía. Y como a veces nosotros también. Dios nos hace milagros, hermano. Y cuando estamos pasando por las pruebas difíciles, le decimos al Señor, Señor, yo te prometo esto, Señor. Señor, si nuestro hijo está enfermo, mira, Señor, sánalo. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. O cuando estamos pasando por la dificultad. Pero una vez Dios nos dio la victoria, nos sacó del problema. Nos olvidamos de la promesa que un día le hicimos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y Dios dice que es en grande misericordia, lento para la ira y grande misericordia, hermano. Y cuando Dios se resiente, hermano, cuando Dios se resiente, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque Él es un caballero, Amén. pero también tiene un límite, hermanos. Gloria a Dios. Usted puede hacer, pero llegará un momento que Dios le va a poner un alto. Y después usted va a decir, ¿por qué a mí? Y a veces culpamos a Dios y no es Dios. A veces somos nosotros mismos con nuestras propias acciones. Amén. Dice que un día ellos, cuando estaban frente al río, pues Dios se glorificó y abrió el mar rojo. Cuando ellos creían que iban a morir, ¿y para dónde iremos ahora? Me imagino que decían, a través de nuestros enemigos, y estamos frente a este mar, ¿qué haremos? Moriremos. Y le empezaron a decir a Moisés. Ellos pensaron que morirían, pero más Dios se glorificó y Moisés extendió su vara y aquel mar se abrió, hermanos, de lado y lado, y aquel pueblo pudo empezar a caminar en seco. Usted se imagina un mar grande. ¿Cómo es el mar? Hay profundidad. Y cómo este pueblo pasó por un camino seco, sin profundidad, un camino normal. Es que Dios hace grandes cosas. Dios hace milagros, hermano. Y el Dios, el mismo Dios que hizo los milagros para el pueblo de Israel, no es el mismo Dios que está aquí. Yo no sé, hermano, cuál sea su petición, porque todos tenemos una petición. Siempre hay algo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros lo queremos en el momento. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no me lo das? ¿O por qué me pasó esto? No, dice que Él no llega tarde. Los tiempos de Él son perfectos. Y Él sabe si Él empezó la buena obra, hermano. Él hará la perfección. Él nunca llega tarde, hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. También hubo un momento que este pueblo se encontraba con hambre. Y esto me gusta mucho porque Dios les mandó maná del cielo para que comiesen. No aguantaron hambre. Pasaron por un desierto, tenían sed, tampoco aguantaron sed. Porque un día del desierto, de una peña, donde Moisés tocó una peña, salió agua. Amén. Y ellos saciaron su sed. Amén. Y cómo podemos ver cómo Dios se manifestó. Le dio agua, le mandó maná del cielo. Y a pesar de todas esas también dijeron un día, se rebelaron y dijeron que ellos querían carne. Amén. Que ellos querían carne. ¿Y qué hizo Jehová? ¿Qué hizo Jehová cuando les pidieron carne? Le dio carne, hermano. Y les dio
Dice que hasta que le saliera hasta por las narices. Amén. Porque ellos estaban subestimando a Dios, a pesar de que estaban viendo con sus ojos todas las maravillas que Dios estaba haciendo Amén. frente a ellos. Y ellos decían que queremos carne. Dios les mandó carne, les mandó golornices, hasta que le echasen por las narices. Amén. También habla de que cuando en los 40 días, porque Moisés era el intercesor, espero no aburrirle con el mensaje, hermano, pero si usted abre su mente, va a poder comprender el mensaje. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Moisés dice que en los 40 días Moisés era el intercesor de este pueblo. En los 40 días que Moisés estaba orando, este pueblo estaba esperándolo desesperadamente que bajara. Y Moisés no bajaba, mientras que Moisés tenía una comunicación íntima con Dios, pidiéndole quizás que le abriera una puerta o que le dijera cómo iba a sacar a aquel pueblo de aquel desierto. Aquel pueblo dice que le dijeron, se presentaron a Aarón y empezaron a hacer un becerro de oro con todas las alhajas que habían sacado de Egipcio. Y empezaron a adorarlo, hermano, a idolatrar, a pesar de que ellos habían visto con sus propios ojos. Empezaron a ser idólatras. No necesariamente usted y yo podemos adorar a un ídolo. Usted puede idolatrar a un hijo, a una hija, a una persona que no hay dónde ponerlo, a su esposo, a su esposa. Eso es idolatría, hermanos. Y así dice que empezaron ellos a hacer aquel becerro y empezaron a rendirle homenajes, diciendo que Él era el Dios que los había libertado de aquella cautividad. ¿Usted cree? ¿Cómo es posible que ellos habían visto quién era su Dios y venían a rendirle a una estatua? Y ahí fue cuando Moisés se molestó. Veníamos, y porque Jehová le dijo, Jehová sabía lo que abajo estaba pasando. Moisés bajó no porque tenía que bajar, no. Moisés bajó porque Jehová le dijo lo que estaba haciendo aquel pueblo, lo que estaba haciendo. Y ahí dice que viene Moisés y se enojó mucho, hermano. Se enojó mucho y venía con las tablas y ahí las quebró Moisés. Las quebró de enojado porque de ver aquella gran decepción que se llevó, que después de todos los milagros que había hecho, ellos estaban idolatrando un becerro de oro, como lo hacían los egipcios cuando ellos no eran egipcios. Ellos eran el pueblo de Israel. Amén. La niña de sus ojos de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Y así, hermanos, yo sé que todos tenemos que participar y a lo mejor me estoy extendiendo en el mensaje, hermano. Yo dije, a lo mejor me llevo unos 10 minutos, yo no sé cuánto llevo ya, hermanos, pero el Señor es el que está dirigiendo, hermano. La reflexión que quiero dejar con este mensaje, que ellos llegaron al final, ellos llegaron a esa tierra prometida. Amén. Pero para llegar a esa tierra prometida, ellos sufrieron, hermano, sufrieron mucho. Y en el camino, quizás en ese caminar, muchos murieron y muchos no llegaron. Tal vez algunos que sí le temían a Jehová, que se quedaron en el camino, tal vez por la edad avanzada, pero no todos llegaron a la tierra prometida. Así también este caminar, hermanos, de nosotros, la reflexión que yo les dejo, que así como a ellos, a su pueblo, le costó llegar a la tierra prometida, también a nosotros nos va a costar, porque este camino no es fácil. Pero si nosotros nos enfocamos en Dios, en ese blanco y perfecto, y le tenemos a Él, le decimos a Él con todo nuestro corazón, yo le digo al Señor, yo no soy perfecta, Señor, pero yo solo quiero ser un vaso, Señor. Y que cada día tú me limpies y que quites todo lo malo que hay en mí, que renueves en mí mis fuerzas espirituales. Porque a veces nosotros decimos,
ejemplo, porque yo puedo decir, y decimos a veces nosotros como cristianos, porque al de afuera le va bien, y yo que tengo a Jehová, que soy tu hija, ¿por qué a mí me pasa esto, Señor? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios van a ser probados. Aleluya. Seremos probados. Y cuando usted esté pasando por la dificultad, por la prueba, a veces decimos, Dios no me escucha. Y déjame decirle que en medio de esa dificultad es porque Dios está trabajando con su vida. Y porque Dios la está probando, Dios la está procesando. Y Dios quiere llevar su vida a otro nivel espiritual. Como un día dije que yo nunca iba a pensar. Y miren ahora, aquí estoy. Y la honra y la gloria sea para Dios. Yo le digo, Señor, pon palabras en mi boca, Señor, porque tú no nos mandaste a llamar para estar sentado. Gloria a Dios. Dios nos ha llamado para que trabajemos, para que le sirvamos, hermanos. Construyamos tesoros en el cielo y no en la tierra, porque todo esto es perecedero, hermano. Pero el cielo y la tierra pasarán y su palabra no. Cuando usted trabaja para el Señor, está construyendo tesoros en el cielo. Porque dice que ganar el hombre, si tuviera todos los tesoros de este mundo y perdiera su alma. O sea, ¿qué le sirve? ¿Cuántos? Ahí tenemos ese ejemplo cuando muere la reina de España. Murió, hermanos. ¿A dónde va? Ella fue rica, millonaria, una gran mujer que como la afamaban en las redes sociales. Pero lamentablemente su alma va a la perdición, al agua eterna. Y es duro. Yo no sé si en este momento hay un amigo, una amiga, alguien que quiera renovar votos con el Señor. Yo te digo, querido amigo, los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles. Estamos viendo desastres naturales, guerra, pestilencia, mortandad. ¿Qué significa todo esto? La Biblia dice, cuando oigas rumores de guerra, pestilencia, mortandad, es porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, hermano. Hermano, yo te digo, esforcémonos, hermano, seamos valientes, hermano, seamos valientes. Dice, aquí yo vengo pronto, dice, retiene lo que tienes y no dejes que otro tome tu corona. Hermano, todo lo que usted ha dado hasta este momento, hermano, no deje que nadie le arrebate lo que usted ya peleó, lo que usted ya ganó. Esas noches que usted, lo que ha pasado, lo que le ha pedido a Dios de rodillas, no deje, hermano, todo lo que ha superado hasta este momento, que se lo arrebate. Porque así dice el Señor, que Él viene pronto. Cuide lo que tenemos, hermano. Cuidemos lo que tenemos, hermano. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo, por este hermoso predicación. Yo pensé que no lo iba a desarrollar. ¿Sabe por qué? Porque hace una semana mi abuela tiene 8 días que falleció, hermanos. Y ella era como mi madre, hermanos. Y yo pensé que no iba a poder leer. Porque la semana pasada yo veía la Biblia y me ponía a llorar. Lo que hacía era abría y me ponía a llorar. Yo no me podía concentrar. Pero ya venía estudiando semanas antes. Y lo poco que estudié antes, hermano, yo estaba con mi corazón destrozado, hermano, porque ella era como mi madre. Pero como dicen, Dios nos da fuerza, nos renueva nuestra fuerza, como la lechuza, que dice que tendrás fuerzas como las de las águilas, correrán y no se cansarán. Dice también que el débil diga que es fuerte. Así que no importa el proceso que usted esté atravesando, usted diga que es fuerte. No importa si está pasando por la prueba del dolor, es porque el Señor lo quiere llevar a otro nivel, hermano. Y lo que le insto que sigamos adelante. Yo no sé si hay alguien en este momento que quiera renovar votos con el Señor. Yo no sé si aquí los caballeros que están enfrente
ya recibieron a Cristo en su corazón. Amigo, te digo, el día de mañana no existe. El día de mañana no es de nosotros. La muerte en cualquier momento te va a sorprender. Y aquí con esto voy a terminar. Voy a resumir un pequeño testimonio. Espero no me esté alargando, porque yo sé que todos los hermanos van a participar. Y ya lo voy a hacer un poco corto. Les voy a contar. A principios de este año, hermanos, yo tuve un accidente muy grande. Y por eso te digo a ti, el día de mañana no es de nosotros. Porque el mañana no existe. Es hoy. Si tú hoy no has renovado votos con el Señor, si algún día te alejaste, búscale. Búscale ahora hasta el tiempo. Mañana puede ser tarde, querido amigo. Mañana la muerte te puede sorprender en un accidente. Ese día, gracias a Dios, un día estaba congregándome aquí. Ese día hice planes, iba a una entrevista de trabajo, hermano. Salí de mi casa y me recuerdo que creo que como a todos nos gusta tomarnos selfie. Hasta me tomé una foto, hermano, y bien me recuerdo de eso. Y yo no sabía lo que me iba a pasar más adelante, hermano. Yo ese día vi la muerte. Pero Dios tenía un propósito, porque el Señor sabía que este día yo iba a estar aquí, predicando, dándole la gloria a ese Dios que permanece para siempre. Me dirigí, agarré mi camioneta y salí, que iba a ver a una entrevista de trabajo. De repente, hermano, llegó una luz, y por eso le digo a los amigos, que cuando le va a pasar algo, le va a pasar. Porque yo me desvié y ni siquiera era la ruta que yo llevaba. Porque Dios le va a permitir a Satanás, así como fue Job, fue tentado. Dios le permite, le da autoridad, pero Él sabe hasta dónde va a llegar. Me recuerdo que yo ese día yo iba recto, hermanos, y en una luz para hacer una izquierda. Estaba la luz todavía en verde y yo hice mi izquierda, y de repente, hermano, vi sobre mí, vi que venía sobre mí, y yo dije: hasta aquí llega, Señor, este es el fin de mi vida. Y yo pensé en mi hijo, hermano, y yo dije: ya no voy a volver a ver a mi hijo en ese momento, pero fue cosa del segundo, hermano. Yo dije: ay, Dios mío. Yo recuerdo que lo dije así con esa voz: ay, Dios mío, dije, hasta aquí llega el Señor. Vi aquel gran tráiler de 18 ruedas que venía sobre mí, hermanos, y fue impactada por el tráiler. Pero gracias a Dios, hermano, aquí estoy, mire, porque Dios es grande. Dios es grande, misericordioso y maravilloso, hermano. Gracias a mi Padre, estoy con vida y todo se lo debo a Él. Por eso yo le digo, yo hice mis planes, acabé, hermanos, se encerrada en aquel carro, al impacto de aquel trailer. Las bolsas de aire de mi camioneta se explotaron, hermano. Cuando las bolsas de aire se explotan, veía que salía humo, y yo empecé a absorber aquel humo, y empecé a tocar los vidrios de mi camioneta, y los vidrios no bajaban, hermano. Y yo empecé a dije: Señor, si es tu voluntad, aquí voy a morir, que se haga tu voluntad, Señor. Y me estaba asfixiando, hermano, en cosa del segundo. Yo me estaba asfixiando, pero de repente algo me dijo: toca a tu izquierda. Volví a tocar a la derecha, y esta vez los vidrios sí se bajaron, hermano. Y cuando los vidrios se bajaron, yo empecé a respirar aire. En ese momento llegó la policía, llegaron los bomberos. Yo acabé en el hospital, me desmayé, yo no supe qué más pasó. Cuando llegué al hospital de reacciones, iba con una sonda en la nariz, porque yo me había desmayado. Estaba más para allá que para acá. Pero gracias a Dios, hermano, aquí estoy. Ese accidente pudo haber terminado con mi vida. Y algo grande y maravilloso. Mi carro solo fue dañado, que
de un lado más. Una parte del lado derecho quedó totalmente destrozado. Pero mucha gente dijo que cómo era posible que yo había sobrevivido, porque ese impacto hubiera sido para que el carro hubiera explotado, porque me pegó cerca de la pompa del gas. Pero la pompa del gas no, y si el carro hubiera impactado, yo no sé, pero estaba así, como a unos 4 dedos de la pompa del gas. Me dijeron, si el trailer le impacta ahí, el carro se prende y usted se hubiera quedado carbonizada en llama. Pero Dios todo lo hace perfecto. Por eso te digo, querido amigo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y yo voy a hacer este llamado. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Dios en su corazón, hoy puede hacerlo. Levántate, párate, dile al Señor, aquí estoy. Señor, yo no sé si usted se ha alejado de Dios, renueve su voto. Mientras hay vida, hay esperanza. Si tenemos vida, tenemos esperanza. Pero ya una vez nos llega la muerte, lamentablemente todo se acabó. Así que si usted, hay alguien, un amigo que quiera recibir a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, yo no sé si los jóvenes que están acá ya le recibieron a Cristo en su corazón. Ustedes ya tienen a Cristo en su corazón, los 3. Felicidades. Felicidades si ya lo tienen. Y hasta aquí, hermano, me ha llegado mi mensaje. Que el Señor le bendiga.